Somos el equipo 4, conformado por Cristian Michel Bedoya Soto, Stephanie Fortis de Ita, Jorge Martín Antonio Ortiz, Santiago Luna Juárez y Octavio Iván Zapata Cuetlach, estudiantes de la UPAEP, y en este video hablaremos sobre algunas propiedades de los materiales aplicadas a las prácticas de laboratorio realizadas durante el semestre. Es importante conocer algunos conceptos clave necesarios para comprender el trabajo que se realizó durante el curso. La ciencia de materiales está principalmente orientada al estudio de la estructura interna, propiedades y elaboración de los materiales. Esta área de estudio divide a los materiales en tres grupos principales. Los metálicos, sustancias inorgánicas compuestas de uno o más elementos metálicos, buenos conductores eléctricos, térmicos, relativamente resistentes y dúctiles. Los poliméricos, formados por largas cadenas de moléculas orgánicas o redes. La mayoría no son cristalinos, su rigidez y ductilidad varía, son malos conductores de electricidad. Y los cerámicos, materiales inorgánicos constituidos por elementos metálicos y no metálicos cohesionados químicamente. Además de estos tres grupos, se deben considerar también los materiales compuestos y los eléctricos, por su importancia en ingeniería. Los primeros están formados por dos o más materiales diferenciables que se unen para generar otro con propiedades y características potenciadas. Los eléctricos, por su parte, se resisten poco al paso de la corriente y se usan por su alta conducción de calor. Para analizar materialmente estos conceptos sobre las propiedades de los materiales, durante el curso se crearon probetas de resina con distintos agregados pulverizados en proporciones varias para ver cómo eso afectaba a las propiedades mecánicas del material. Se obtuvo una probeta de control, hecha solo con resina, 3 de viruta de madera, 3 de polvo de aluminio y 3 de polvo de PVC. Se probó su resistencia a la tracción a través de la máquina universal, cuyo propósito es medir la deformación provocada en un material cuando se somete a fuerzas de tensión. La máquina analiza el esfuerzo en función de la deformación. Este ensayo permite evaluar la elasticidad y la plasticidad de las probetas. Elasticidad es la capacidad de recuperar la forma original tras haber sido expuesto el material a una fuerza de tensión. Plasticidad es la incapacidad de volver a su forma original. La gráfica de tensión-deformación es el esquema que resulta del ensayo de tracción. Muestra la relación entre la deformación sobre el eje de las X y la tensión sobre el eje de las Y. El módulo de Young se puede definir como el parámetro característico de todo material, la relación existente entre los incrementos de tensión y de deformación relativa, todos ellos dados en la zona de dicho material. Su fórmula es el esfuerzo longitudinal sobre la deformación longitudinal. Entiéndase esfuerzo longitudinal como la fuerza aplicada por la longitud inicial de dicho objeto, y a la deformación longitudinal como el área de la sección transversal por la deformación total ocurrida. El módulo está dado en unidades de kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado, o mayormente conocido como pascal. En la imagen se puede identificar a la fuerza aplicada al objeto como F, la longitud inicial que está como L sub 0 y el radio del tubo como R sub 0. En la deformación total se divide la longitud final menos la inicial, y eso se divide sobre la longitud inicial. Podemos ubicar el módulo de Young en cualquier gráfica de elasticidad, donde debe verse una línea más o menos constante hasta llegar al límite elástico. A partir de ahí se deformará de manera desigual. El módulo de Young puede verse gráficamente como la pendiente de la recta tangente a la función en cualquier punto dado, pues es la derivada del esfuerzo sobre la deformación. Estas son las gráficas de tensión-deformación obtenidas de las pruebas con la máquina universal. En esta gráfica se pueden apreciar todos los elementos debidos de la función esfuerzo respecto a la deformación. La variable dependiente cambia en un inicio respecto a la independiente de manera más o menos constante. Después,
entra una curva donde el esfuerzo aumenta muy poco y al alcanzar el límite elástico la probeta se rompe y el esfuerzo baja a cero. Tras la primera prueba mecánica, se hizo una observación de cada probeta en el microscopio metalográfico, para reconocer imperfecciones o estructuras en una superficie de cada una. Como se puede ver en la imagen de aluminio 0.2, algunas imperfecciones son causadas por la burbuja de aire en el secado de la resina. Las probetas con mayor concentración de material presentan tonos más opacos. A veces, las imperfecciones se dan gracias al tamaño de los granos del material agregado. Como última prueba, se evaluó la dureza de los tubos a través del durómetro con un ensayo de Brinell, donde la muestra se somete durante determinado tiempo a la presión de una esfera de carburo de tungsteno. La presión genera una hendidura circular, cuyo diámetro debe medirse e introducirse en la máquina, que calcula el número de dureza de Brinell. Mientras mayor sea el número, el material tiene mayor dureza. A continuación, se presenta una tabla con los valores del número de Brinell que arrojó la máquina en correspondencia a cada una de las muestras. En conclusión, pudimos comprobar el cambio de las propiedades mecánicas del material cuando es combinado con otras sustancias. Aunque los resultados en las gráficas fueron inconclusivos por la forma que presentan, se pudo observar el cambio en el límite elástico del compuesto respecto a la probeta control. El número de Brinell disoció las muestras en cuanto a su resistencia mecánica, además de que las características cualitativas eran evidentemente distintas.